Ahora vamos al otro tema que diríamos nosotros es el complemento de una apertura de la vía aérea. ¿El oxígeno como medicamento del RCP está indicado o no está indicado? ¿Qué dicen? A ver, vamos viendo si es que está indicado o no está indicado. ¿Bien? Podemos ver acá nosotros a un operador que está con las medidas de bioseguridad, guantes y una barrera de protección, como es el Pocket, ¿verdad? Como es el Pocket. Él está con absoluta seguridad que va a hacer un buen trabajo, está minimizando los riesgos. Hay riesgos, sí, pero ella los está minimizando en el sentido de que no se está exponiendo. La fórmula del oxígeno ya la conocen todos ustedes, ¿verdad? O2. ¿Y el del agua? H2O, ¿cierto? Porque a veces en algunos sitios me han confundido la fórmula del agua con el oxígeno, era increíble. Entonces yo le decía, en provincia acá, en provincia es así, pero a nivel del Perú, no. A veces nos equivocamos, ¿no? No es que no lo sabían, nos equivocamos y ahí estamos viendo. Entonces, vamos viendo que el oxígeno es un elemento químico, ¿ok? Número atómico número 8 y es representado por el símbolo O. En condiciones normales de presión y temperatura, sucede lo siguiente, que dos átomos del elemento se enlazan para formar el dioxígeno. El dioxígeno o el gas es un gas diatómico, incoloro, inodoro e insípido con una fórmula que ya todos conocemos como el O2, ¿cierto? O2. Es parte de la atmósfera y resulta necesaria para sostener la vía terrestre. Es altamente comburente. Es altamente comburente. Todo lo que nosotros ahorita respiramos, ¿qué tipo de oxígeno es? Fío 2 al 21%, ¿cierto? 2 al 21%. Ahí nosotros tenemos esa gran gama, ¿no? Fío ambiental, ¿cierto? Fío 2 ambiental. O cuando queremos ser más exquisitos, fío 2 al 21%, ¿cierto? Ya esa es la riqueza de recursos profesionales de cada uno que nosotros tenemos, ¿no? Ya, ¿cómo lo colocamos? No sé, pero ¿lo entendemos cuando dicen fío 2 ambiental? Sí, ¿cierto? Fío 2 al 21% también lo entendemos, porque estamos familiarizados, pero cuando lo lee esto otra persona que no tiene nada que ver con salud, ¿qué es eso, cierto? ¿Están hablando en chino o algo por el estilo? Entonces ya sabemos ahí. Este elemento del oxígeno es esencial para la vida humana, ¿cierto? Nos pide por proceso de respiración, ¿verdad? ¿Cierto? El intercambio gaseoso. Por su peso corresponde al 49.2 de la corteza terrestre, ya siendo más exquisitos, más precisos, y al 20,9 del contenido de la atmósfera, es lo que les acabamos de decir, al 21% que está redondeado, pero en realidad es el 20,90%. Eso es lo que están aquí, lo que tenemos allá. No podemos decir lo mismo, por ejemplo, en la Oroya, ¿no? O en las mineras. Es un aire altamente contaminado, ¿cierto? La pureza del 21% sigue disminuyéndose. Por eso es que ahí, cuando simplemente vayamos a la sierra, ¿qué pasa con nuestro organismo? A veces nos da mal de altura, ¿cierto? Porque necesitamos nuestro oxígeno a nivel del mar, pero en las alturas comienza a subir, la presión comienza a subir. Entonces, siempre nos da un poco mal de altura. Cuando van ustedes, ¿y por qué dan mal de altura? Porque no nos hemos entrenado para la altura. Y muchas veces de los que viajamos comemos con 6 horas de anticipación comidas copiosas. Viajar a la altura es con por lo menos 6 horas antes, si es que quieres viajar, algo líquido, suave, para que cuando llegues al sitio tampoco comas, llegas, te bajas del carro o del avión y vas a ir a comer, no, esperar unas horas hasta que el organismo se nos pueda compensar. Los grandes errores ahí, por la falta de oxígeno, es que nosotros no sabemos manejar nuestra ansiedad y viene ese gran problema, y ahí se nos presentan muchísimas cosas. Entonces, en condiciones normales, el aire atmosférico tiene una concentración de oxígeno del 20,9 que nosotros lo hemos redondeado al 21%. El aire expirado es en un 16 al 17%, el cual no es ideal para nosotros tener una buena respiración. Estoy hablando de personas como nosotros, ¿cierto? Pero acá podemos exceptuar en estas condiciones a los grandes fumadores. Los grandes fumadores tienen problemas ya de ellos a nivel de proceso alveolar. ¿Por qué? Porque tienen el consumo del tabaco, ¿cierto? No es el ideal, pero sí permite una buena oxigenación mínima para mantener una reanimación cerebrovascular adecuada hasta que llegue el equipo vital avanzado. Entonces acá también tenemos que ya nos está dando la clarinada. Entonces, ¿sí está indicado o no está indicado? ¿Qué dice? Mire, ya está diciendo, dice,
No es el ideal, permite una oxigenación mínima para mantener una reanimación cardiopulmonar cerebral hasta la llegada de apoyo del equipo vital. ¿Es necesario? La respuesta es sí. Cuando llegue el equipo, cuando estamos en el básico, no tenemos toda la necesidad, ¿cierto? Pero sí es indicado. El aporte de oxígeno es vital en todos los pacientes, en todas las salas de urgencias, tanto médicas como traumáticas. En ambas, yo diría que en las dos, o en cualquier área que nosotros tenemos, incluso en nuestro programa, que tenemos, no sé si se siguen llamando programas o carteras, no sé por qué cambian los nombres, debemos de tener ahí un equipo. Pero yo he hecho, por ejemplo, también en MINSA, he hecho, cuando hice mi CERUM, la parte de ¿cómo se llama?, de estos programas, y no teníamos nada. Es más, ni siquiera en la sala de urgencias, que la llamamos sala de urgencias, teníamos siquiera un dibujo del balón de oxígeno. No teníamos, de verdad. Y los que hemos hecho MINSA, sabemos que así, ahora MINSA pues ya ha cambiado bastante, ya ha mejorado, pero en mi época era para llorar. No teníamos todos los equipos, y no creo que en la actualidad todos los servicios a nivel nacional tengan las condiciones. Hay que gestionar bastante. Muy bien. El aporte de oxígeno es vital, entonces, en todas las áreas médicas y traumáticas. Constituye una forma sencilla de prevenir complicaciones. Yo no diría una forma sencilla, yo diría una forma elemental de evitar complicaciones. Porque imagínense ustedes, un paciente ansioso, ¿cierto?, por un evento traumático, la necesidad metabólica se va a incrementar. Por lo tanto, va a haber pérdida de calorías. Entonces, ellos van a necesitar, ¿qué cosa? El apoyo del oxígeno. ¿Y tenemos que darle un soporte de oxígeno? La respuesta es sí. En todo paciente traumático, sí. Luego nos va a decir que nos permite garantizar una buena reanimación y que tenga mejor calidad. Bien, entonces dice sí, nos permite hacer una buena reanimación y calidad. ¿Qué significa esto? ¿Que le estamos previendo alguna complicación adicional al paciente? Sí. La respuesta es sí. Entonces, estas condiciones que nosotros tenemos acá es la que debemos de manejar con bastante exactitud para poder nosotros dar una buena atención. En algunos de nuestros servicios, colegas, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: llegamos a nuestro servicio, las cosas que vamos a trabajar tienen que revisarse, sobre todo los puntos de oxígeno a nivel hospitalario, ¿cierto? Porque viene oxígeno empotrado, otros tienen oxígeno en balones. Tienen que tener la garantía, no pueden ustedes estar esperando, no, sí me alcanza. No confiemos mucho en el sí me alcanza. A nivel prehospitalario, si hacen prehospitalario, sus fuentes de oxígeno tienen que estar full, tienen que estar llenos, sus 2, 3 balones de oxígeno, de los que tengan. No sabemos qué se nos puede presentar. Imagínense un transporte de un paciente en una hora punta crítica, desde Paraísalú, me refiero por ejemplo desde Villa El Salvador hasta Rebagliati, en hora punta, plan de 6:30, 7 de la noche, donde el tráfico es más denso y solamente tengo un balón de oxígeno y me está indicando 15 litros en máscara de reservorio Venturi, ese balón me dura para 55 minutos. ¿Cierto? Para 55 minutos. Entonces no voy a tener una fuente que me pueda aportar oxígeno y mi paciente se me puede complicar. ¿Por qué? Porque mientras lo saco yo y lo coloco en mi camilla, debo de esperar unos 5 minutos para volver a valorarlo. Y después de ello recién comenzar a arrancar. Y la complicación del tráfico, ni por más ruta que hagan los señores conductores, se nos puede complicar. Lima es una ciudad complicada en cuanto al tránsito. No en todas las horas, pero sí en horas puntas. Estoy hablando de horas puntas. Muy bien. Entonces ya sabemos ahí, propiedades que se presentan. El oxígeno mezclado con hidrógeno forman el agua. Entonces la obtención del oxígeno se dan por 3 métodos. La primera de ellas es por una licuefacción, cambio de estado gaseoso a líquido por el aumento de la presión, que se llama una presión isotérmica, y la disminución de la temperatura, que se llama expansión adiabática. Segundo, el electrólisis del agua, descomposición del agua ¿en qué? En gas de oxígeno e hidrógeno por medio de una corriente eléctrica a través de agua acidulada. Entonces también lo podemos tener, la respuesta es sí. Y finalmente el otro punto, ¿cómo se tiene? A través de la destilación. ¿Cómo? Métodos para la purificación de líquidos y la separación de mezclas para obtener sus componentes individuales. Nosotros tenemos oxígeno medicinal, ¿verdad? En todos los hospitales he visto tremendos tanques de oxígeno medicinal
y también tenemos oxígeno por las cañerías, que son los que están empotradas, y también tenemos oxígeno portátil, ¿cierto? Oxígeno. Es altamente comburante, muchísimo ojo cuando nosotros hagamos esto de transportar, por ejemplo, cuando tenemos fallas eléctricas, podría que nosotros estemos originando un incendio, ¿ok? Muchísimo cuidado en eso. Entonces la fórmula, volviéndola a repetir la fórmula, es el O2, que ya lo hemos visto, pero en sí la esencia en el ámbito médico de la salud, de medicamento como tal, el oxígeno tiene más allá de 200 años de uso, y como cualquier medicamento tiene un costo. Tiene un costo. Y ese costo también, ¿quién lo asume? El paciente. El paciente lo asume. De un costo indirecto, pero lo asume. Por ejemplo, en clínicas donde yo he trabajado, en esas clínicas le facturaban el oxígeno al paciente, le facturaban. En cambio, en MINSA, de alguna manera nos subvenciona porque somos dentro del sistema de salud lo que nos ayuda a toda la población, pero en clínicas y aseguradoras lo cobran carísimo, muy, muy caro, diría, muy caro. Entonces es muy costoso como todo medicamento. Es considerado la droga o fármaco más utilizado en todo evento de atención de emergencia. Nunca debe faltar en ninguna unidad de salud, ni por más sencilla que sea la unidad de salud. Y mucho ojo, si es que algunos colegas acá trabajan en consultorios. En consultorios también dan eventos, porque nos llegan todo tipo de pacientes, por lo menos una fuente de oxígeno para, ¿qué cosa? Para nebulizar. Porque a veces tienen pacientes que con eventos de asma y no hay cómo ayudarles. Mientras lo trasladan ya se complicó el estado del paciente. Y esto no lo digo porque me ha pasado a mí, sino que yo tengo a mi hermana que es pediatra, y ella en algún momento de su clínica me llamó desesperada porque quería una ambulancia de bomberos para trasladar a una señora que se había hecho un evento de su asma. Y después le quedó una experiencia de qué cosa, que tenía que tener una fuente de oxígeno. Y ya después no ha tenido eventos de esa naturaleza. Entonces, el oxígeno, como todo medicamento, es una droga utilizada para algunas patologías y de primer orden. Por ejemplo, en un paciente con EPOC, en un paciente con una parada cardíaca, luego que aseguramos nuestra vía aérea, hay que colocar oxígeno suplementario, ¿cierto? Porque al inicio no podemos hacerlo, porque no tenemos la fuente, ¿verdad? Entonces es un gas utilizado de mayor relevancia a nivel mundial. Lo presentaron oficialmente en el año 1777 y se ha demostrado su importancia a través de la historia en el año 1780. O sea, 3 años después ya estaban diciendo que era una fuente primordial en todos servicios de urgencia. Miren, no es de ahora, es muchísimos años, y desde ahí es uno de los principales. En la actualidad el oxígeno ya es considerado como un medicamento, por supuesto que sí, ya es considerado como tal, con todos los riesgos que pueden haber, y hay que hacer todas las prevenciones y educación que le podemos dar a nuestros pacientes. Pacientes, por ejemplo, que tienen una enfermedad crónica y están a domicilio, porque Salud, por ejemplo, tiene programas de PADOMI, ¿okay? Entonces muchos de ellos tienen sus oxígenos a domicilio. El personal de salud que nos corresponde a nosotros los enfermeros debemos de darle la educación necesaria. ¿Qué podría pasar? Cuando los pacientes son críticos, como por ejemplo le dije, muchas veces con oxígeno están descompensados. Esos ya no van a solucionarse en casa, tiene que llevarse a la sala de urgencias para tratar de compensar y luego pasar a una unidad crítica. ¿Es inflamable? Por supuesto que sí. ¿Alimenta la combustión? Por supuesto que sí. ¿Es oxidante? Por supuesto que sí. ¿Reacciona violentamente? Por supuesto que sí. ¿Puede causar fuego de explosión? Sí. Entonces, los cuidados que vamos a tener en el manejo de nuestro oxígeno es tal y cual como cualquier otro medicamento, yo diría con mayor precaución. ¿Por qué? Porque los balones son grandes, ¿cierto? En cambio, una ampolla es de este tamaño, la podemos manejar fácilmente con nuestro tiempo, pero el transportar, y tiene que ser un transporte adecuado donde no podamos causar daño. Por ejemplo, a nivel prehospitalario, tiene que ser bien sujeto. Y a nivel hospitalario, nunca dejen el balón de oxígeno parado, tiene que estar con su cadena de seguridad o en el cochecito. Normalmente he visto yo acá, porque también lo he trabajado así, que van y lo dejan y lo ponen allá a un costado, pero no tiene cadenas de seguridad, se puede caer y nos puede hacer daño, y aparte de que no lo puedo manejar fácilmente. ¿Por qué? Por las válvulas. Ahora ustedes me van a decir que es fácil cambiar un balón de oxígeno, ¿verdad? No, dice la colega. ¿Qué dicen?
Es fácil cambiarlo, pero no nos compete. El oxígeno, aparte de ser un medicamento, es un material peligroso. Es altamente comburente, combustible, como acabamos de ver ahí. Se tiene que hacer. Yo me acuerdo hace muchísimos años, el inicio, nosotros trasegábamos oxígeno del balón grande al balón chiquito. Lo trasegábamos, nosotros felices, porque al menos yo cuando lo aprendí feliz. Pero cuando ya en los últimos años he aprendido materiales peligrosos, dije, qué ignorancia era la mía, porque eso debió hacer ¿quién? El ingeniero sanitario, no nosotros. No nosotros. ¿Y cómo cambian el balón de oxígeno a la válvula? Con la llave en Stilson. Se cambia con llave de goma. Miren todos los errores que cometemos uno tras otro. No es porque querramos, sino es por nuestro desconocimiento, ¿verdad? ¿A quién le compete? ¿Qué nos dice a nosotros los químicos farmacéuticos? Dice, el Reglamento Nacional de Control de Productos Farmacéuticos, Alimentos y Uso Médico y Cosméticos, de acuerdo al Decreto Supremo, que ustedes ven ahí, define medicamento como toda sustancia natural o sintética o mezcla de ellas que se destine a la administración al hombre o a los animales con fines de curación, atenuación, tratamiento, prevención, diagnóstico de enfermedades y o sus síntomas. Por lo tanto, de este concepto, ¿sí?, de los productos farmacéuticos, se desprende que el oxígeno es un medicamento. O sea, ya en el año 95, acá en el Perú nos están diciendo, es un medicamento, ya está reglamentado. No es como cualquier, el oxígeno, no, es un medicamento. ¿Tiene una indicación médica? Tiene una indicación médica. ¿Tiene la forma de administrarse el oxígeno? Tiene una forma de administrarse el oxígeno. ¿Hay dispositivos? Cánula binasal, ¿cierto? ¿Qué más? Máscara simple, con reservorio, de inhalación, reinhalación, Venturi, etc., ¿cierto? Tenemos ya esas condiciones para nosotros poder. Por lo tanto, el oxígeno es la primera droga en el tratamiento del paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿está indicado o no está indicado? Sí está indicado, ¿cierto? Clase 1, mucho ojo acá. El oxígeno, primera droga en el tratamiento del paro cardíaco, clase 1, a alto flujo, a la más alta concentración, ¿cierto? ¿Para qué? Para que tenga un pronóstico positivo o bueno para el paciente. Muy bien. Entonces, el objetivo inicial en las maniobras de reanimación cardiopulmonar es restablecer la circulación espontánea. Por lo tanto, se logra implementando las medidas que nos van a permitir obtener la mejor presión, perfusión coronaria y la oxigenación. De ahí depende el éxito. ¿Qué significa esto? Buenos masajes. Buenos masajes. Buenos masajes. Y hay que entrenarse para ello. Cuando estuve temprano, el doctor lo escuché y dijo, a veces las enfermeras, dijo, ¿no?, se demoran 5, 6, 7, 10 minutos para tratar de canalizar una vía. Yo me pensé rápidamente, dije, 5 o 10 minutos, ¿cuántos pinchazos le dieron? Aunque lo dijo en una forma, pues, para razonar, ¿no? Ya sabemos que máximo 2 intentos y ahí queda, ¿cierto? Ahí queda. Pero sí, la vía intraósea que estaba diciendo es muy buena, al igual que también la parte del oxígeno. Sí, esa es muy buena. Así que tenemos que hacer muy buenos masajes. En los aspectos fisiológicos de la parada cardíaca, el colapso circulatorio va a desencadenarse en un paro que va a producir una drástica y dramática reducción en el transporte de oxígeno a nuestra célula. Baja. Por eso es que nosotros, ¿qué queremos garantizar? Un buen aporte de oxígeno. El cerebro y el miocardio, la reducción produce un cambio de metabolismo aeróbico a anaeróbico, ¿cierto? Nosotros trabajamos acá con oxígeno. Luego de eso baja y va a haber un efecto. ¿Qué cosa? Uno de los grandes problemas que sucede ahí es el incremento del ácido láctico, ¿cierto? Hay una modificación del medio base, por eso utilizamos bicarbonato. Bien. A nivel miocárdico, el consumo de oxígeno cae con la parada cardíaca, y en la fibrilación ventricular se estima que decae en un 30-40% o aumenta las necesidades. Con la presión cardíaca externa se alcanza del 5 al 10% del flujo miocárdico basal. O sea, tenemos éxito del 5 a 10, imagínense, no es nada despreciable. Con estos masajes al momento de que hacemos el masaje y expulsa sangre, estamos llevando oxígeno, ¿cierto? Estamos llevando oxígeno. Por lo tanto, se eleva en un 40% de la condición de preparo en el uso de drogas vasopresoras como la adrenalina. Entonces, acá hay una combinación de buena suerte, ¿no? El oxígeno va de la orden una parada cardíaca avanzada, más el uso de drogas, ¿cierto? Que ya el medicamento es una droga, pero estamos hablando de drogas
vasopresoras como la adrenalina, ¿cierto? Que ahí también tiene una secuencia de uso para nosotros poder dar. Entonces, en la parada cardíaca, cuando nosotros hacemos reanimación cardiopulmonar, la concentración de oxígeno administrada es muy, muy baja, lo cual nos va a complicar, ¿qué cosa? La hipoxia. Nos complica la hipoxia. Entonces, para corregirla se debe aplicar oxígeno suplementario, sí, lo antes posible, como ya le había dicho anteriormente, a mayor concentración posible hasta conseguir un 100% de administración de la misma. Acá les traigo un cuadrito en cuanto a los gases frente a la composición del mar. El oxígeno en el aire acá es el 21%, en la tráquea a nivel de la presión 149 o 150 miligramos de mercurio y a nivel alveolar 101 miligramos de mercurio. ¿Qué es lo que nosotros nos conviene? Mantener una oxigenación acorde con el paciente, con una saturación por encima del 95%, ¿cierto? Del 95%. La concentración del aire expirado, vamos viendo acá, en estos aspectos muy claves. La ventilación con aire expirado del 16 al 18%, con aire ambiental al 21%, con fuente de oxígeno hasta un 50%. Entonces acá ya nos están diciendo, mira, prepárate con tu oxígeno, no te dejes sorprender por el paciente, por la circunstancia del paciente. Y finalmente, con un dispositivo de reservorio tratamos de alcanzar el aire expirado a un 100%. Entonces, ¿cómo voy a conseguir la presión positiva? Con la compresión del balón de oxígeno, por la presión, ¿cierto? Entonces acá nosotros debemos verificar como enfermeros en qué condiciones vamos a estar en ese momento. La hipoxemia de saturación del oxígeno es la disminución anormal de la presión parcial del oxígeno en sangre arterial con valores del PaCO2 menor al 80 miligramos de mercurio, respirando al aire ambiental, sobre todo a nivel del mar. Estos valores son a nivel del mar. Recuerden que en altura van a variar. En altura van a tener una necesidad mayor de oxígeno. Entonces, cuando hay valores inferiores al 80 miligramos, se puede producir una desaturación por debajo del 94%. Ese es el problema que nosotros tenemos ahí en las alturas. Yo les explico una experiencia que tuve. Me fui con un amigo enfermero hace como 5 años a La Oroya a dictar un curso para la universidad. Estábamos haciendo especialidad descentralizada y él tenía clases en la mañana y yo tenía clases en la tarde, y como íbamos para allá, no vamos juntos, ¿ya? Y él era la primera vez que iba para el centro. Se emocionó a ver toda la naturaleza de llegada hacia La Oroya, y comenzó a tomar fotos. Íbamos atrás nosotros en un auto y se movía para acá, se movía para allá. Le digo, no te muevas mucho porque estamos en altura. Y yo lo veía blanco, yo ya lo veía un poquito casi azuladito. Bueno, no me hizo caso. Bajamos del auto porque el hospital de La Oroya de salud está nomás ahí en la misma línea, en la carretera. Lo único que avanzó a llegar es hasta la puerta de vigilancia. Desaturando ya en blanco era azul. En una silla de ruedas corriendo a urgencias para que pusieran oxígeno. Obviamente que con el aporte de oxígeno se mejoró, pero me llevé un gran susto. Y primero porque él ya tiene por encima de los 60 años, ¿cierto? Entonces se complicó una serie de cosas y nunca había ido a la sierra. Creo que no había subido ni al 5º piso de un edificio, por eso es que le afectó. Entonces, la AJA recomienda el uso de oxígeno en forma justificada y no rutinaria. Mire, acá entonces la Asociación Americana del Corazón nos está diciendo, sí, utilicen oxígeno. Entonces, ¿hay fuentes científicas que nos garantizan el uso de oxígeno? Sí. Nada más ni nada menos que uno de los grandes predictores, que es el AJA, y dentro del AJA está también el INCOR, que asocia pues una serie de entidades de esta naturaleza. Vamos viendo acá la severidad de la presión parcial del oxígeno en cuanto a la hipoxemia. Normal, tenemos acá una presión parcial de oxígeno de 80 a 100 y una saturación mayor del 95%. Cuando tenemos un problema leve, la presión parcial del oxígeno baja de 60 a 79 y podría haber una saturación entre 90 al 94%. Cuando nosotros tenemos un problema a nivel de la hipoxemia moderada, baja el valor de la presión parcial del oxígeno en sangre arterial de 40 a 59 y la saturación puede oscilar del 75 al 89%. Y cuando es severa, es menor de 40 la presión parcial del oxígeno y la saturación es inferior al 75%. Pero no esperen ustedes que lleguen a la moderada y severa. Ya cuando están en leve ya es una clarinada de
apoyo de oxígeno suplementario en este tipo de pacientes. No lo podemos que se colapse o no podemos de que este paciente se complique más su situación clínica a nivel del patrón respiratorio, ¿cierto? Y el patrón respiratorio es uno de los que nosotros debemos de manejar con mucha frecuencia. Y bien, en cambio la hipoxia es la alteración del oxígeno que no llega en cantidad suficiente a nuestros tejidos o a la contracción celular que nos permita una buena función metabólica adecuada. ¿Cómo nosotros lo valoramos? ¿A través de qué? Del cambio de coloración por el aumento de la demanda o disminución de oxígeno a nuestros tejidos. ¿Y cuál es la condición clínica que se manifiesta? La cianosis, ¿cierto? La cianosis. ¿Cuál es la cianosis? La parte azulada que nosotros vemos en primer lugar que sale en los labios y luego en el lecho lingual de nuestros dedos o en el pulpejo. Esto también tenemos que valorar. Es clásico cuando nosotros vemos, no interesa la condición del color de la piel, se nota. Se nota. Me van a decir por ahí ustedes, los morenos no se les nota, también se les nota. Yo creo que a ellos, si tenemos una buena observación, se les va a notar más rápido que nosotros los trigueños. Sí, más rápido. Algunos efectos tóxicos por el mal uso del oxígeno, riesgo de daño a nivel del parénquima pulmonar, ¿okay? A veces producimos barotrauma también cuando ponemos mucha presión de oxígeno, podemos barotrauma, lesiones a nivel de la microcirculación, podría haber macrocirculación, edemas, membrana hialina, fibrosis pulmonar, atelectasia, hipercapnia, bronquitis, pérdida funcional de la bactericida bronquial. Entonces, también teniendo precauciones que vamos a dar, hay precauciones. La atención de enfermería en los cuidados es de primera. Es de primera. Esa es la valoración que nosotros tenemos que ver también en el aporte como medicamento del oxígeno. Por otro lado, nosotros tenemos una ayuda externa que es buena. Es el saturador, ¿cierto? Es el saturador. Pero no confiemos mucho en el saturador tampoco, sino hay que confiar en la condición clínica del paciente. A veces nosotros ya lo estamos monitorizando al paciente, pero nos olvidamos de observar al paciente. ¿A quién observamos? Al monitor, ¿cierto? Y por ahí el monitor se desenchufó, de repente al otro lado están que lustran, están haciendo y secuestran parte del oxígeno y comienza a fallar también esto. De igual manera en las fuentes de oxígeno. Las fuentes de oxígeno tienen que ser también supervisadas, sobre todo cuando es un oxígeno empotrado, ¿no? Que tiene que llegar a la misma presión constante que nosotros vamos a tener ahí. Algunos alcances adicionales en cuanto al uso de dispositivos, cánula binasales de bajo flujo, hasta 6 litros nos da un promedio de 44%, pero en realidad dice que nos llega a 36%. Eso es lo que he leído últimamente. Puedes llegar de 4 a 6 litros, pero lo máximo que te autoriza es 36 de FiO2. No como dice la literatura el 44%, pero ahí está tal cual les estoy diciendo. Muy bien, máscara simple o cánula simple, podemos nosotros administrar hasta 10 litros de oxígeno, ¿ok? Y podemos alcanzar un FiO2 del 60%. Muy útil, acá miren, acá es muy útil en pacientes con una hipoxemia moderada. De una hipoxemia moderada, ¿cierto? Entonces que van los valores entre 40 y 59%. Es una máscara simple que nosotros la tenemos ahí conectada a la fuente de oxígeno. ¿Okay? ¿Tiene un proceso de exhalación? Sí, tiene proceso de exhalación. Luego tenemos otra máscara de reinhalación parcial, miren ustedes acá, ¿okay? Es de bajo flujo, pero ojo, mucho ojo aquí, solamente una recomendación que yo sé que ustedes la conocen. Antes de administrar o colocarle al paciente la máscara, hay que tapar el orificio para que se llene la bolsa. He visto en algunos casos, porque yo también estoy seguro que al inicio he cometido errores como tal, lo ponían directamente a la fuente de oxígeno y no permitían que se llenara de oxígeno el reservorio y lo conectábamos directamente. Ahí no está cumpliendo la función de. ¿Por qué? Porque no tiene el reservorio propiamente dicho operativo. ¿Okay? Lo único que hay que variar, ¿qué cosa? Presionamos en la parte de adentro para que se llene y luego lo conectamos. Y en esto acá el flujómetro es fácil de manejar, todo lo hemos manejado, la mayoría lo manejamos desde cuando estudiamos, así que no hay ningún problema. Y acá están los valores. En ambas situaciones, dependiendo del dispositivo, no es necesario poner más allá de lo que está indicado, porque igual nos va a dar la cantidad máxima de FiO. Por ejemplo, en una cánula binasal, ¿hasta cuánto es? Hasta 6 litros, ¿cierto? Es innecesario poner 8 o 10. Lo único que va a producir es resecar las mucosas y nos va a complicar adicional un trauma a este nivel, ¿cierto? Resecamiento de mucosas, probablemente estemos haciendo daño también a nivel alveolar.
Entonces no hay necesidad. Lo que máximo da, eso es lo que todos tenemos que hacer. Máscara de no reanulación, miren ustedes acá, la válvula inhalatoria, la unidireccional, el reservorio también es de bajo flujo. Acá nosotros podemos tener un poquito más de amplitud en cuanto al aporte de oxígeno, que podemos dar de 14 a 15 litros y podríamos llegar a alcanzar a un 100%. ¿Dónde está indicado? En una hipoxemia severa, ¿ok? ¿Cuándo lo ponemos nosotros acá de este tipo? Cuando el paciente no ha respondido de forma adecuada con los anteriores dispositivos. ¿Okay? ¿Tenemos un último alcance como este? Sí. Entonces ya hasta acá estamos viendo que tenemos que tener en nuestra sala de urgencias por lo menos estos dispositivos a la mano. ¿Okay? Luego tenemos el Venturi. Esto nos ha mejorado totalmente la calidad en cuanto a la atención y en cuanto al armado. Los que tienen ya varios años en enfermería, por lo menos en los últimos años no lo he visto, recuerden que el Venturi, ¿cómo venía? Una bolsa con diferentes colores, ¿cierto? Para poder armarlos. Y armar eso, pues, de un momento a otro, era un poquito crítico en cuanto a la presión del paciente crítico. Ahora no, felizmente que ya viene ahí, le damos la vueltita nomás en esto y ya tenemos, primero, la cantidad de oxígeno que nos están poniendo, que es 15 litros, y ya alcanzamos un flujo, ¿cierto? Entonces es mucho más fácil. ¿Nos han mejorado la técnica de este aditivo? Sí, pero tenemos que manejarlo. Me encontré la vez pasada, hace menos de un mes, sí, un mes y días, estuve en Ayacucho, en Salud, ¿cierto? Y nos fuimos con un médico a editar todo lo que era la parte de trauma básico y avanzado por Salud. Pedimos el maletín naranja de vía aérea. Y créeme que le he tomado fotos, no le he traído acá, que en el maletín naranja había un Venturi de esos antiguos todavía. Era una reliquia. Y le digo, ¿por qué eso nos ha llegado esta dotación nueva recién? Le digo, ¿nueva? No es que nosotros hemos conseguido a través de una donación, o sea, les han donado. No es que Salud lo había comprado, lo habían donado. Pero le digo, miren, esto, si yo fuera el jefe de enfermeros, yo por lo menos me guardo una bolsita y tenerla ahí de exhibición, que así trabajábamos antes. Porque ya no se ven en las salas de urgencias, ya se ven los verdes, ¿cierto? Es de alto flujo. Esta es la manguerita del corrugado y acá nosotros vamos a girar, ¿cierto? Aquí giramos. Giramos y tenemos el aporte del oxígeno para este tipo de mascarillas. ¿Okay? Esto es un sistema de tipo T, ¿cierto? También cuando nosotros queremos destetar, lo han hecho, nosotros los enfermeros lo hacemos, acuérdense, que es una jeringa de 20, ¿verdad? Le hacemos un hueco en el centro y colocamos esto, porque no nos dan todo, ¿verdad? Acá tenemos nosotros, esta es la piecita y le colocamos el corrugado a los costados, el tubo endotraqueal, y podemos nosotros fácilmente poder trabajar ahí con un paciente con tubo en T. Luego tenemos para sistema de traqueostomía, que ya se hace a nivel hospitalario, también es de gran necesidad cuando los pacientes no responden el proceso de intubación, ¿cierto? Ya tienen larga data. Entonces el cirujano o el equipo médico toma la decisión de hacer una traqueostomía y comienzan a hacer la ventilación por ahí. A mí no me tocó vivirlo, pero sí el esposo de un amigo, joven todavía, su esposa, la accidentaron, por no decir la asaltaron, la golpearon, la dejaron inconsciente, la llevaron a un hospital de Minsa, estuvo muchos días en la UCI, no respondió y terminó con una traqueostomía. Y no solamente con la traqueostomía. Está la señora postrada, con la justa se sienta, joven, ustedes dirán, ¿tiene 40 años? No, 32 años. Toda una vida por delante. Van a decir que era una ama de casa, no, era una profesional, era una educadora. Entonces, ¿de qué tipo de educación inicial? Entonces, me malograron toda una vida y ahí también está ahí. Acá vamos a ver cómo ventilamos, ya para ir cerrando el tema, cómo ventilamos con un resucitador manual. Con uno solo, la letra C y la letra E. Siempre el sellado, por lo tanto, el pocket o la mascarilla tiene que ser acorde ¿a quién? Al paciente. Tiene que ser acorde al paciente, para que haya un buen sellado hermético. Cuando nosotros estamos con dos reanimadores, podemos hacer la técnica a dos manos. Miren con ustedes acá, igual la letra C y la letra E en ambas partes de la cara, ¿cierto? Entonces ahí fácil podemos trabajar, sí. ¿Por qué? Porque el otro operador, ¿qué cosa va a hacer? Administrar el oxígeno, ¿cierto? Administrar el oxígeno. ¿Cómo se administra el oxígeno? Cada 6 segundos. Cada 6 segundos. Acá el flujo que nosotros podemos utilizar, acá nos vuelven a repetir,
Bolsa de reservorio al 100%, 15 litros, sin bolsa de reservorio, 15 litros, 60%, o aire ambiental al 21% que solamente utilizamos sin ninguna fuente de oxígeno. ¿En todas son operativas? Por supuesto que sí. Muy bien. El uso del oxígeno en los primeros auxilios, no hay datos que respalden la administración rutinaria de oxígeno complementario. O sea, no es necesario colocar cuando no se tiene una evidencia que se requiera así. El oxígeno complementario puede ser beneficioso solo en algunas situaciones específicas, cuando tengamos pues una superación de la frecuencia respiratoria por encima de 3 o inferior a 10, con la lesión por descompresión y cuando es administrado por personas que no han recibido entrenamiento para su uso. También hay otros, porque ven, y eso no sé si les ha pasado a ustedes, cuando la mamá está con el hijito, ¿cierto? Se descuidan y ella cree que darle más, abrir más el oxígeno a la llave le va a ser beneficioso al alumno. Y cuando tú regresas, lo dejamos en 8 y lo encontramos en 15, en 12. Y le preguntas a la mamá, ¿y por qué no? Es que como yo he visto al otro que le han puesto más, y a mí, hijito, ¿por qué no me le ponen a mi hijito? Pues entonces también hay que educar ahí en algunas cosas. Eso yo les comento que me tocó en el Hospital del Niño cuando estaba haciendo mi internado clínico ahí, hace muchísimos años, ahí me tocó. Y le pregunté, señora, ¿por qué es que al niñito y a ella le pusieron y a mi hijito no le quieren poner? No se trata de, hay que educar a ellos, ¿ok? Entonces, dosis de oxígeno en el 2015, el INCOR considera el aporte de oxígeno inhalado tanto durante la respiración como el periodo post-paro cardíaco. En las actualizaciones de las guías, evalúa la óptima concentración del oxígeno inspirado durante la reanimación cardiopulmonar. Los objetivos inmediatos son restaurar el estado de emergencia o de la energía propia del corazón. La emergencia se nos presenta, hay que tratar de restaurar el trabajo mecánico y mantener el estado de energía del cerebro para minimizar la lesión isquémica. ¿Qué nos quiere decir? Cuando hay una parada cardíaca, el miocardio, el tiempo es oro. Si no lo hago funcionar, no le doy aporte de oxígeno, se va a ir muriendo, se va a ir lesionando, ¿ok? El suministro adecuado de oxígeno va a depender tanto del flujo sanguíneo y del contenido del aire, del oxígeno arterial. Esto es normalmente el principal factor de limitación para el suministro de oxígeno durante la RCP. Teóricamente es importante maximizar la concentración de oxígeno, ¿cierto? Hay que hiperventilar en algunos casos cuando van a hacer el procedimiento de una intubación a un paciente. El máximo aire inspirado se puede lograr con el oxígeno de flujo alto en dispositivo de bolsa, vale decir el famoso AMBU, de reanimación unido a una máscara o vía aérea avanzada. Entonces, acá, ¿qué nos están pidiendo? Asegurar una vía aérea definitiva. O puede ser por una intubación o puede ser un dispositivo supraglótico que nos garantiza aproximadamente el procedimiento de 1 hora en forma adecuada. Muy bien. Entonces, ¿qué nos recomienda la parte de la actualización? Cuando el oxígeno suplementario está disponible, puede ser razonable utilizar la concentración máxima. Esta es una evidencia clase 2B. La evidencia de los efectos perjudiciales de la hiperoxia puede existir en un periodo post-paro cardíaco inmediato. No debe extrapolarse, ¿okay? Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado en la administración. Y finalmente, por lo tanto, hasta que se disponga de más datos, el apoyo consensuado de expertos fisiológicos es de proporcionar oxígeno en la concentración inspirada durante la RCP. Eso es lo que les mencioné hace un momento. Y finalmente, para concluir, solo debemos de colocar oxígeno a pacientes en situaciones de reanimación, parada cardíaca, saturación de oxígeno inferior al 94%, intoxicaciones por monóxido de carbono o gases tóxicos de la inhalación, se refiere a la parte de combustibles, y quemaduras de la vía aérea. En quemaduras de la vía aérea hay que asegurar de todas maneras la vía aérea definitiva. Y creo que he llegado en el tiempo que me dieron. ¿Alguna necesidad, como les dije a ustedes? Yo encantado. Si no les contesto, yo devuelvo la llamada normalmente o me escriben, también contesto a todo el mundo. No me hago de rogar. Lo único que sí les pido es que no me vayan a tomar. No me ha contestado. A veces salgo a provincia y no llevo lacto. Entonces, comenzar a contestar por el celular me es un poco difícil. Primero, porque ya utilizo unas cositas de estas que se llaman lentes. Y utilizar esos aparatitos nos hace cansar más la vista. Yo les agradezco que ustedes me hayan permitido estar con ustedes, igual a la empresa que siempre me llama y yo estoy llano a colaborar con ustedes.
De mi parte, muchísimas gracias. Sé que tienen un poquito de necesidades alimentarias, o si hay alguna pregunta, y yo encantado, y si no hay, nos vemos mañana, que voy a estar también por acá con equipos de alto rendimiento PICRU en reanimación. Así que